Me llamo Renata y durante más de 40 años fui la sombra silenciosa en una casa llena de voces que no escuchaban. Fui madre, esposa, enfermera, contadora, cocinera y psicóloga, sin título, sin sueldo, sin aplausos. Mi esposo, Darío, murió una mañana de otoño mientras dormía. No hubo drama. Solo un suspiro largo, casi agradecido. Yo estaba al lado, como siempre. Su muerte no me rompió, me vació, como si se hubiera llevado consigo las últimas razones que me ataban a esa vida. Los hijos llegaron en cuestión de horas. No por mí, sino por los papeles. La casa está a nombre de papá, mamá, y él ya no está. Esas palabras salieron de la boca de Julieta, mi hija mayor, como quien habla del clima. Fue Santiago, el menor, quien lo propuso. Mamá, podrías mudarte con la tía Norma. El departamento es chico, pero tú ya no necesitas tanto espacio. Yo los miré, uno por uno, y supe que algo más que Darío había muerto ese día. ¿Y si no me quiero ir? Pregunté con la voz serena de quien ya no tiene miedo a perder lo que no le ofrecieron. No es personal, mamá. Es lo que tiene más sentido. Esa fue la frase que lo justificó todo. Tiene más sentido. 2 semanas después me encontraba fuera de mi propia casa. Una maleta, un sobre con algo de dinero y una frase de consuelo. Esto es para que empieces de nuevo. ¿Empezar de nuevo? ¿A los 68 años? Me instalé en un pequeño cuarto de pensión en un barrio donde nadie me conocía. Cada noche me acostaba sin saber si llorar por lo que me quitaron o por lo que nunca tuve. Hasta que un día encontré una caja olvidada entre mis cosas. Dentro había un cuaderno antiguo. Lo abrí. Eran notas que escribí durante mis embarazos, cartas a mis hijos que nunca envié, recetas anotadas con amor, sueños garabateados en los márgenes. Y ahí, en medio de todo ese olvido, me encontré. Después de leer esas cartas, algo en mí cambió. Por años había sido leal a todos, menos a mí. Había esperado que alguien notara mis renuncias, que alguien me agradeciera por las veces que me quedé despierta cuando todos dormían, por las comidas calientes, las palabras suaves, los abrazos sin condiciones. Pero entendí que a veces uno no recibe justicia, sino oportunidad. Y esa caja era la mía. Compré otro cuaderno. En la primera hoja escribí: no soy una víctima. Soy una mujer que sobrevivió a su propio olvido. Empecé a caminar por el barrio, a observar a la gente, a escuchar. En una esquina vi a una señora de mi edad vendiendo empanadas. Tenía las manos arrugadas pero firmes, y una sonrisa que no pedía nada. Le compré una. Nos pusimos a hablar. Se llamaba Olga, y también había sido invitada a dejar su casa cuando su esposo murió. Nos reímos de nuestra coincidencia amarga. Y así, nació una amistad. Con el tiempo, otras mujeres se nos unieron. En el parque, en la parroquia, en el mercado. Cada una con una historia parecida, desalojadas del afecto, desplazadas del centro de sus propias vidas. Una tarde, propuse algo que ni yo entendía del todo. ¿Y si abrimos un pequeño taller? Para contar, para coser, para reír. Para no ser invisibles. Olga trajo su vieja máquina de coser. Rosa aportó telas. Yo llevé mis cuadernos. Y así nació la sala del reencuentro, en un rincón prestado del centro comunitario. Al principio, solo hablábamos. De lo que fuimos, de lo que perdimos. Después, empezamos a crear. Bolsos con frases bordadas. Pañuelos con poemas. Tapices con pedacitos de nuestras memorias. Una periodista local nos descubrió. Hizo una nota. Mujeres mayores transforman el despojo en arte. La historia se viralizó en el barrio. Un día, mientras ordenábamos los hilos, alguien entró. ¿Mamá? Era Julieta. Mi hija. Se veía más joven de lo que recordaba, pero más cansada también. Te vi en el diario, dijo. No sabía que estabas haciendo esto. La miré sin dureza, pero con una distancia nueva. Ya no era esa madre dispuesta a todo por un poco de atención. Nunca preguntaste qué hacía, respondí. Solo que te convenía. Julieta tragó saliva. Se acercó, observó los bordados. ¿Esto lo hiciste tú? Asentí. ¿Y qué es esto? Tomó un pañuelo con una frase bordada. Cuando me echaron, no me rompí. Me abrí. No dijo nada. Dejó el pañuelo sobre la mesa y se fue. No hubo lágrimas. No hubo disculpas.
Solo silencio. Pero aprendí que el silencio, a veces, también es una forma de justicia. Esa noche, escribí en mi cuaderno. No necesito que me reconozcan. Me reconozco yo. Y eso es suficiente. Pasaron semanas desde aquella visita silenciosa de Julieta. Nunca volvió a tocar la puerta. Pero un día, me llegó una carta. No decía mamá. Solo para ti. Dentro había una fotografía vieja. Era yo, sosteniéndola a ella de niña, ambas riendo bajo un árbol. Y detrás, unas pocas palabras. No supe verte. Pero ahora no dejo de hacerlo. No lloré. Pero algo se aflojó por dentro. A veces el perdón no llega envuelto en palabras, sino en actos callados que cruzan los años. En la sala del reencuentro, empezamos a recibir visitas. Mujeres de otros barrios. Algunas llegaban temblando. Otras con los ojos secos, de tanto no llorar. Cada una traía algo, una historia, una herida, una promesa. Un día llegó una adolescente. Callada, con mirada dura. Se sentó en una esquina, no habló por días. Hasta que una tarde, cuando bordábamos un nuevo mural, dijo: mi mamá también fue echada. Pero no volvió. Se quitó la vida. Nadie habló. Solo la abracé. Lloró en silencio. Luego tomó aguja e hilo y escribió en la tela. No quiero repetir su historia. La miré y supe que aquella niña no solo había llegado a nosotros. Nos estaba salvando. Ese mural fue el primero de muchos. Lo colgamos en el centro comunitario. Después, en la biblioteca. Pronto, medios nacionales se interesaron. Nos invitaron a exposiciones. A foros. A dar voz a mujeres que nunca habían tenido un espacio. Una noche, mientras preparábamos té en casa, Olga me miró con una ternura sencilla. ¿Te das cuenta? Nosotras, ya no pedimos permiso. Entramos. Reímos. Por primera vez, reímos sin tristeza. Julieta volvió. Esta vez no como hija buscando redención, sino como una mujer queriendo entender. Se sentó conmigo en la cocina. Tocó con cuidado una taza. ¿Recuerdas cuando me enfermaba de niña y tú me hacías té con menta? Asentí. Lo odiaba. Pero me hacía bien. Como ahora. No hablamos del pasado. No enumeramos culpas. Pero al despedirse, me abrazó. Y no fue un gesto automático. Fue un aquí estoy, aunque no lo dijo. Días después, Sofía, una joven que se había unido al taller, me trajo un sobre. Era de una editorial pequeña. Habían leído la nota sobre nosotras. Querían publicar nuestra historia. La de todas. Le respondí que sí, pero con una condición. Quiero que cada capítulo lleve la firma de una de nosotras. Porque esta historia no es mía. Es de todas las que no se rindieron. El libro se llamó Mientras quede una luz encendida. Y se agotó en semanas. No era un éxito comercial. Era un triunfo íntimo. Una victoria de esas que no se gritan, pero se sienten en la piel. En la última página escribí: me echaron de muchas casas. Pero construí un hogar donde caben todas. Porque hay dolores que solo se curan cuando dejan de ser secretos. Era otoño cuando presentamos el libro. El aire olía a hojas secas y a comienzos que ya no dolían. El evento fue en la biblioteca municipal. Nada lujoso, sillas de plástico, focos cálidos, y una mesa con manteles tejidos por nuestras manos. Las mujeres del taller llegaron puntuales, vestidas con sus mejores prendas. No para impresionar, sino para decir sin palabras: estoy aquí. Estoy viva. Cuando subí al pequeño escenario, sentí un nudo en la garganta. Miré el salón lleno. No solo había mujeres. También había hijas, hijos, nietas, esposos. Incluso algunos que, en otro tiempo, se habrían cruzado de vereda para no vernos. Tomé el micrófono. Nosotras no vinimos a pedir perdón, dije. Vinimos a contar lo que pasa cuando una mujer se levanta del suelo sin odio, pero con memoria. Hubo un silencio largo. De esos que valen más que los aplausos. Una señora se puso de pie. Tenía el cabello blanco recogido y las manos temblorosas. Yo también fui echada. Y hoy, quiero volver. La aplaudimos todas. Al terminar, cada una de las integrantes del taller firmó su ejemplar del libro. No como autoras, sino como testigos. Como sobrevivientes. Esa noche, al volver a casa, encendí una sola luz.
La de la cocina. Preparé té con menta y me senté frente a la ventana. Afuera, la ciudad dormía. Pero en mi interior todo estaba despierto. Julieta me llamó al celular. ¿Puedo pasar? Asentí sin palabras. Llegó con una caja en las manos. La dejó sobre la mesa y la abrió. Dentro había fotografías, cartas, un pañuelo bordado con mis iniciales. Nunca supe qué hacer con esto, dijo. Pensé que al guardar todo, te borraría. Pero solo me borré a mí misma. Lloró. Esta vez, no la consolé. Solo la acompañé en silencio. Porque entendí que no todas las heridas necesitan palabras. Algunas solo necesitan ser vistas. Poco a poco, Julieta comenzó a asistir al taller. No hablaba mucho, pero cosía con cuidado. Una tarde, mientras bordaba una frase, me preguntó: ¿crees que alguna vez pueda merecer estar aquí? La miré con ternura firme. Estar aquí no se merece. Se decide. Y decidió quedarse. Pasaron los meses. El taller se transformó en un centro de memoria. Las mujeres compartían sus historias con estudiantes, con periodistas, con otras mujeres. Yo no era la líder. Era una más. Y eso me bastaba. Un domingo, Sofía, nuestra integrante más joven, trajo una propuesta. ¿Y si hacemos una exposición de objetos? Cosas que cuenten lo que fuimos. Lo que dejamos. Lo que recuperamos. Cada una llevó algo. Yo llevé la primera tetera azul. Julieta llevó una hoja del cuaderno donde escribía de adolescente. Olga trajo la llave de la casa de la que fue echada. La exposición se llamó Lo que aún queda cuando todo parece perdido. Fue un éxito. Pero más que eso, fue un espejo para muchas. Una noche, mientras apagaba las luces del salón, me acerqué a una de las vitrinas. Allí estaba mi objeto, un cuaderno con una frase en la primera hoja. No soy una víctima. Soy una mujer que sobrevivió a su propio olvido. Sonreí. Ya no me dolía leerla. Ahora, me definía. Al salir al pasillo, una niña me detuvo. Tendría unos 8 años. Me miró como se mira a una heroína de cuentos. ¿Usted es la señora del libro? Asentí. ¿Y usted volvió? La miré, y con una sonrisa suave, respondí. Sí. Volví. Pero no a mi casa. Volví a mí. Ella sonrió, corrió a abrazar a su madre, y se fueron. Yo quedé allí, quieta, con el corazón pleno. Esa noche, al cerrar la puerta de casa, dejé encendida una sola lámpara. No para ver, sino para que si alguna mujer pasaba por la calle, supiera que aún hay luz. Que todavía se puede volver. Pasaron los años. La sala del reencuentro dejó de ser un pequeño salón comunitario para convertirse en un símbolo. Mujeres de todo el país escribían para visitarla, para compartir su historia, para dejar una pieza en el mural que ya no cabía en una sola pared. Vinieron fotógrafos, periodistas, hasta una cineasta que quiso hacer un documental. Pero nada de eso nos cambió. Seguíamos llegando con nuestras bolsas de tela, nuestras historias arrugadas, nuestras recetas de té, nuestros silencios cómodos. Porque allí, entre nosotras, ya nadie fingía ser fuerte todo el tiempo. Y eso también era libertad. Julieta comenzó a escribir. Crónicas, poemas, fragmentos. Decía que necesitaba entender, pero también transformar. Una tarde me trajo un manuscrito. No es una carta, es un espejo. Léelo cuando estés lista. Tardé semanas. Pero una noche de lluvia, con el sonido del agua en el techo, lo abrí. Era un texto crudo, sin adornos. Contaba su miedo a parecerse a mí, a mi fragilidad, a mis silencios. Confesaba que crecer al lado de una mujer rota la había hecho desconfiar de lo que significaba ser fuerte. Y también contaba cómo verla levantarse, sin venganza, sin gritos, sin odio, la había cambiado para siempre. Al final decía: siempre quise ser otra mujer. Hasta que entendí que solo podía ser yo. Gracias por mostrarme cómo. Guardé esa hoja con las demás. No porque necesitara coleccionar perdones, sino porque, en la memoria, también hay justicia. Un día llegó una carta desde el extranjero. Era de mi hermana. Habían pasado más de 30 años desde que hablábamos. Me invitaba a visitarla. Creo que es hora de volver a donde salimos. No lo pensé mucho. Compré el pasaje, preparé una pequeña maleta y partí. La estación del tren tenía el mismo olor de antaño, tierra mojada,
pan recién horneado, despedidas antiguas. Al bajar, la vi. No hablamos al principio. Solo nos abrazamos, largo, con los ojos húmedos de lo que nunca dijimos. Pasamos la tarde caminando por los caminos de nuestra infancia. El árbol donde jugábamos aún seguía en pie. El canal de riego, seco. La casa de nuestros abuelos, convertida en ruinas. ¿Te acuerdas cuando decíamos que algún día íbamos a tener una casa con muchas puertas abiertas? Asentí. ¿Y si la abrimos juntas? No respondí. Pero el fuego en el pecho fue suficiente. Al volver, la ciudad me pareció más lenta. Más mía. Sofía ya estaba en la universidad, estudiando trabajo social. Me llamaba cada semana, pero sus palabras siempre terminaban igual. Abuela, te extraño, pero ahora entiendo todo. Una tarde, mientras bordaba, Julieta se acercó. ¿Y si abrimos otra sala? Una en el sur. Un lugar nuevo. Otro refugio para las que todavía buscan volver a sí mismas. La miré. Era ella quien ahora traía las ideas, la que tejía puentes. Era ella quien alguna vez huyó de mi sombra, y ahora quería seguirla. Hazlo, le dije. Pero no la llames como esta. Ponle otro nombre. Uno que diga lo que aprendiste tú. Julieta sonrió. Semanas después me mostró un cartel. Casa Raíz. Abajo, en letras pequeñas. Aquí no se empieza de cero. Se empieza desde adentro. El día que cumplí 75 años, organizamos un encuentro especial. No era una fiesta. Era una ceremonia íntima de memoria. Cada mujer del taller llevó un objeto que representara su regreso. Yo no llevé nada. Solo me senté en el centro, con una vela encendida frente a mí. ¿Qué representa tu objeto? Me preguntó una de las nuevas. Miré la llama. Pequeña, firme. Como la esperanza. Representa lo que no pudieron apagar. Silencio. Y luego aplausos. No de celebración, sino de reconocimiento. Como si todas, por un instante, entendieran que el fuego más fuerte no es el que quema, sino el que ilumina sin hacer ruido. Esa noche, mientras cerraba la puerta de casa, miré el mural que habíamos creado con los años. En él, entre hilos de todos los colores, se leía una frase. Aquí entramos rotas. Pero salimos visibles. Suspiré. Apagué todas las luces, menos una. La del hall. La dejé encendida. Como siempre. Por si alguna mujer, una más, camina en la oscuridad buscando algo que no sabe nombrar. Y al ver esa luz, sepa que aún puede volver. Pasaron los inviernos. Algunas caras del taller ya no estaban. La vida se las llevó por caminos que a veces duelen, otras enseñan. Pero algo persistía, la llama. El fuego suave de una comunidad que nació del despojo y floreció en dignidad. Julieta se mudó al sur. Abrió la casa raíz como prometió. Me enviaba fotos, mujeres de botas embarradas, de miradas valientes, bordando palabras como resistir, comenzar, amar. Ya no me necesitaba, y eso era el mayor logro. Sofía presentó su tesis con nuestro taller como base. Su título: El eco de las que se quedan, la reconstrucción silenciosa de las mujeres desplazadas del afecto. La universidad la aplaudió de pie. Pero para mí, el aplauso más profundo fue el de ella misma al mirarme y decir: Esta historia también es mía, abuela. Porque si tú no te hubieras levantado, yo nunca habría aprendido a caminar. Ese día lloré. No de tristeza. De orgullo. De redención. Una tarde gris, mientras caminaba por la feria, una joven me detuvo. ¿Usted es la señora de la historia de la tetera azul? Sonreí. Fui. Ahora soy muchas otras cosas. Gracias, me dijo con voz temblorosa. Su historia me salvó. Yo también fui echada. Yo también pensé que no valía la pena seguir. Le tomé la mano. ¿Y ahora? Ahora tengo mi propia tetera. No es azul. Pero hierve cada mañana. Nos abrazamos. No nos conocíamos. Pero nos reconocimos. La última escena no fue grandiosa. No hubo escenario, ni cámaras, ni homenajes. Fue un domingo cualquiera. Me senté en mi sillón favorito, con la manta tejida por Olga sobre las piernas, una taza de té entre las manos, y la casa en completo silencio. Pero ese silencio no dolía. Era mío. Sofía llegó más tarde. Entró con el viento de la tarde,
Dejó una flor silvestre sobre la mesa y se sentó a mi lado. ¿Sabes qué pienso a veces, abuela? ¿Qué? Que el mayor acto de valentía no fue que te quedaras, sino que volvieras. La miré, con los ojos cansados pero brillantes. ¿Y sabes tú qué pienso? Dime. Que todas ustedes, las que escucharon, las que bordaron, las que lloraron, las que se fueron, ustedes fueron mi camino de regreso. Sofía tomó mi mano. ¿Y ahora? Ahora solo hay que dejar la luz encendida. La cámara se aleja. La casa permanece en pie. Una luz cálida brilla en el hall. Sobre una repisa, la tetera azul. En el perchero, el vestido restaurado. Y en el aire, una frase invisible flotando con suavidad. Cuando una mujer vuelve a sí misma, el mundo aprende a mirarla con otros ojos.